Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que puede ayudarnos a comprender cómo Dios, a través del Espíritu Santo, abrió los ojos a aquellos santos hombres de Dios para entender que la gran comisión es ir a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y muchas veces hay que romper con las limitaciones culturales, con las costumbres de ciertas regiones que algunas veces impiden por los prejuicios religiosos compartir la fe. Y esta semana vamos a estudiar la historia de un gran hombre que, aunque en algún momento pareció fallar y haber caído, Dios lo levantó con el poder del Espíritu Santo para pregonar con gran poder. Y nos referimos a lo que nosotros conocemos como la lluvia temprana. La lección de esta semana es la lección número 9. Y el título de la lección de esta semana es Pedro y los gentiles. De tal manera que esta semana vamos a entender cómo Dios usó al apóstol Pedro para cumplir con una gran misión. Y cómo Dios tiene para ti una misión a través de la unción de su Santo Espíritu. Y quiero señalar que la unción significa la ordenación. Dios ordena a hombres y a mujeres al darle su Santo Espíritu para cometerlos, para enviarlos a una gran comisión. Valga la redundancia. De tal manera que esta semana vamos a aprender temas de grande importancia, de grande valor, que nos van a enseñar grandes y hermosas enseñanzas. Como por ejemplo, vamos a estudiar qué pasó con Pedro allá en el Pentecostés. ¿Cuál fue la experiencia que él vivió y qué es lo que Dios le reveló al poner su Santo Espíritu en él? Seguidamente vamos a descubrir cómo se realizó la conversión de Cornelio. Sí, de Cornelio. Va a ser la parte 1 y la parte 2. Cómo este hombre, a pesar de haber sido una buena persona, no estaba salvo. O sea, ser bueno o ser malo no salva a nadie. Es Cristo el que nos salva. Y vamos a ver cómo fue que se realizó la conversión de Cornelio. También vamos a comprender por qué le abrió Dios los ojos a Pedro en una visión. ¿Estaba Pedro ciego realmente? ¿Por qué Dios le dio la revelación en una visión a Pedro? Esto vamos a estar comprendiendo durante esta semana. De tal manera que es una lección muy importante. Así es que prepárate, por favor, apaga tu celular. Deja las redes sociales, tu Twitter, tu Facebook, tu Instagram, cualquier plataforma que estés tal vez observando ahora mismo. Por favor, ciérrala y concéntrate en esta bendición. De tal manera que esta semana vamos a descubrir y a disfrutar cuál fue el decreto de Jerusalén y cómo la unidad de la fe ayudó a la iglesia primitiva, dejando a un lado sus costumbres, dejando a un lado, podemos decir, las costumbres religiosas, quitarse esa máscara y ser realmente genuino. Esta semana vamos a comprender todas estas cosas, de tal manera que amárrate el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo número 38 y 39. Pero antes de iniciar el estudio o repaso de esta lección, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza para orar a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos, bendecimos, adoramos tu santo y precioso nombre. En el nombre poderoso y santo de Jesucristo venimos ante tu presencia, Padre, para pedirte que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos limpie de toda maldad, de todo pecado, y sea tu Santo Espíritu, Señor, llevándonos a toda verdad y dándonos la revelación del cielo. En tus manos nos ponemos, te rogamos que nos bendigas el estudio de esta semana y nos des la presencia preciosa y santa de tu Santo Espíritu. Visita a mis hermanos ahí donde están, Señor, dales tu bendición
envía tu Santo Espíritu, dale salud, sanidad y la bendición de tu presencia. Acompáñanos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo clave, como dijimos, se encuentra en Hechos capítulo 2, el versículo 38 y 39. Y esta es la experiencia del apóstol Pedro en su primer discurso después del Pentecostés. Después de la venida poderosa de la lluvia temprana que cayó allá en el aposento alto, Pedro se levantó con poder y presentó un sermón, un discurso poderoso. Tanto así que las personas se sorprendieron, fueron convictas de pecado, reconocieron, sintieron el poder de su Santo Espíritu que los llevó a toda verdad, los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y estas fueron las palabras del apóstol Pedro en esa ocasión. Versículo 37 voy a leer. Y al oír esto se compungieron de corazón, esto es, sintieron dolor por el pecado. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: valores hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos en el Señor nuestro Dios llamare. De tal manera que aquí Dios está diciendo en las personas de Jesucristo: arrepiéntanse, bautícense para que reciban el poderoso Santo Espíritu, para que tengan poder de predicar. Este es el versículo clave de la lección de esta semana. Podemos ver que Pedro fue el primer apóstol, este fue el primer enviado, el primer comisionado que fue a proclamar la salvación a los gentiles. Pedro fue realmente un líder de la iglesia. Él fue, por así decirlo, junto con el apóstol Pablo, un predicador de la iglesia primitiva y que fue enviado a predicar también a los gentiles. Pedro, junto con Pablo, dice aquí, ayudó a la iglesia primitiva a comprender la universalidad de la gran comisión. Oiga bien, universalidad de la gran comisión. De tal manera que Pedro trabajó para formar, para organizar, para integrar la iglesia. Y de esta manera él enseñó que se necesitaba tolerancia, porque algunos judíos venían a enseñar algunos dogmas, algunas tradiciones, algunas costumbres de la cultura judía a la iglesia nueva, a la iglesia primitiva, a la iglesia que se conoce como la iglesia de los gentiles. Ahora, el apóstol tuvo que discriminar entre lo absoluto divino, inmutable, y aquellas prácticas que eran culturales y relativas, como por ejemplo la circuncisión. De tal manera que estos dogmas, estas costumbres, estas tradiciones de esa cultura no podían ser traídas a la nueva iglesia. Además de que eso eran ritos, eran ceremonias que habían sido clavados en la cruz, por lo tanto ya no tenían razón de ser. De tal manera que estas doctrinas el apóstol las comparó con lo que sería la palabra viva de Dios. De tal manera que el apóstol tuvo que discriminar entre lo absoluto, divino e inmutable y aquellas prácticas que eran culturalmente irrelativas. Pedro realmente en el concilio de Jerusalén hizo algo impresionante. Afirmó que Dios ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, o sea, hablando de los gentiles y hablando de los judíos. De tal manera que el apóstol Pedro ayudó así a la unidad de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Mostrando la voluntad de Dios, apartando las tradiciones de los hombres, apartando la doctrina, oiga bien, la doctrina de los judíos que no realmente encajaba con la nueva enseñanza para los gentiles, que es lo que nos ocupa en la lección de esta semana. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es Pedro en Pentecostés.